¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y sean bienvenidos nuevamente a su pequeño espacio de meditaciones. Hoy es miércoles 5 de enero y acá en los Estados Unidos celebramos la memoria de San Juan Nepomuceno Neumann. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que llamaste al obispo San Juan Neumann al servicio pastoral y a una caridad insigne para guiar a tu pueblo, concede por su intercesión que, fortalecidos por el testimonio del amor fraterno y fomentando la educación cristiana de la juventud, aumentemos siempre la familia de tu iglesia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y acerca de este santo, San Juan Nepomuceno Neumann muere en 1860, misionero de Bohemia. Fue obispo de Filadelfia, conocido por su santidad y sabiduría, promotor de las escuelas parroquiales, autor de 2 catecismos alemanes y fue el primer obispo estadounidense en ser canonizado en el año 1977 por el Papa Pablo VI. Y hoy la liturgia nos trae la primera carta de Juan, capítulo 4, versículos del 11 al 18, que hemos venido meditando. Queridos hijos, si Dios nos ha amado tanto, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. A Dios nadie lo ha visto nunca, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor en nosotros es perfecto. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu, y nosotros hemos visto y de ellos damos testimonio, que el Padre envió a su Hijo como Salvador del mundo. Quien confiesa que Jesús es Hijo de Dios, permanece en Dios y Dios en Él. Nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en ese amor. Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto llega a la perfección el amor que Dios nos tiene, en que esperamos con tranquilidad el día del juicio, porque nosotros vivimos en este mundo en la misma forma en que Jesucristo vivió. En el amor no hay temor, al contrario, el amor perfecto excluye el temor, porque el que teme mira al castigo, y el que teme no ha alcanzado la perfección del amor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 71. Se postrarán ante ti, Señor, todos los pueblos de la tierra. Dios mío, confía tu juicio al Rey, tu justicia al Hijo de Reyes, para que rija a tu pueblo con justicia, a tus humildes con rectitud. Que los reyes de Tarsis y de las islas le paguen tributos, que los reyes de Sabá y de Arabia le ofrezcan sus dones, porque él librará al pobre que clamaba, al afligido que no tenía protector. Él se apiadará del pobre y del indigente y salvará la vida de los pobres. Y el evangelio de hoy es el de San Marcos, capítulo 6, versículos del 45 al 52. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago y Jesús solo, en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua, poco antes del amanecer, y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo:
ánimo, soy yo, no teman. Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Si se dan cuenta, este evangelio es la continuación del de ayer. Después de la multiplicación de los panes, ocurrió todo esto. Jesús siente la necesidad de estar a solas. Los discípulos los manda delante, despide a la gente y él se queda solo. ¿Y qué va a hacer solo Jesús? Pues estar en relación con su Padre. Porque no podemos estar solos. Hay gente que se cierra en sí misma y pues se bloquea. Y eso nos hace mucho daño. En parte es lo que hace la metafísica de esa mala, la meditación zen, el yoga, pues encierra a la gente en sí misma. Y eso no nos hace bien. Nosotros como cristianos no estamos llamados a vivir de esa manera ni a practicar esas cosas. Estamos llamados a vivir en relación con en todo tiempo y sobre todo en una relación con Dios, con el otro, el que es absolutamente otro. Por eso Él es el santo. La palabra santo quiere decir precisamente eso, estar separado. El que es diferente pero que está al mismo tiempo muy cerca de nosotros, el Emmanuel, el Dios con nosotros que quiso encarnarse y compartir con nosotros la naturaleza humana. Esta apertura al Padre hace que Jesús, después de estar agotado por estar compartiendo con las personas y con los discípulos que tenían la mente embotada, y a Jesús le resultó en algunos momentos hasta pesado el lidiar con las mentes embotadas de sus discípulos, él necesitaba dialogar con el Padre. Y por eso pasaba noches enteras en oración, en diálogo con Dios. Si Jesús lo necesitó, ¿acaso no lo vamos a necesitar tú o yo? Pues por supuesto que sí. Necesitamos estar a solas con Dios. Ir a la misa lo necesitamos, porque eso es oración litúrgica, es la oración en comunidad, que necesitamos también relacionarnos con la gente en la oración comunitaria o litúrgica. Pero también tú necesitas, y te hace bien, sacar tiempo a solas con Dios, hacer un retiro por lo menos anual, dedicarte una semana para estar con Dios y dialogar con Él, para que planifiquen juntos qué van a hacer, para que Dios te hable al corazón y tú le abras el corazón a Él. Dice el texto que luego, entrada la noche, ya bastante de noche, casi de madrugada, la barca estaba en medio del lago y con el viento en contra, lo cual nos hace ver Marcos de esta manera que el oleaje podía estar bastante alto también y complicado. En este lugar, en este lago, es muy común que el viento se arremoline y que las olas se encrespen de la nada. Por eso estos discípulos podían tener miedo de lo que les podría pasar porque el maestro no estaba con ellos. Jesús, pues sabiendo todo lo que iba a pasar, todo lo que estaban viviendo sus discípulos, se les va y caminando sobre el agua, algo que nadie esperaba que pasara. Dice aquí, viendo los trabajos con que avanzaban, puestos el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua. Eso nos ayuda a entender también que Jesús camina por encima de las fuerzas naturales, de las leyes de la física. Él está por encima de todo. Para Él no hay nada imposible. Y Dios quiere caminar por encima de tus dificultades, de tus olas encrespadas. Y a pesar del viento en contra que se abate contra ti, el Señor quiere estar allí. Quiere manifestarte a través de este hermoso texto, que puede tener muchos significados para nosotros, que Él está por encima. Y Él vence todo lo que se viene en contra de nosotros, en este caso, de los discípulos. ¿Y qué hacen los discípulos? Al verlo caminar sobre el agua o andar sobre el agua, lo primero que piensan es que es un fantasma. Y se ponen a gritar. Y es uno de los pocos
textos, de los pocos versículos en que el Señor dice, yo soy. Utiliza el nombre propio de Dios. Él se manifiesta como el gran yo soy. Y eso es una de las cosas maravillosas en las que Jesús, cuando hace algo que se sale de lo cotidiano, de lo normal y de lo asombroso, pues va más allá y se manifiesta como el yo soy. ¿Y qué les invita? A no temer. Y el Señor quiere precisamente que tú y yo asumamos esa situación, no al miedo. Y qué bueno que esto nos lo dice el Señor ahora, porque estamos en medio de una pandemia que no termina. Parece que controlamos una cepa y llega otra. Y uno llega y se asoma a las redes y es otra. Y todo el tiempo nos están asustando con que va a pasar esto, va a pasar lo otro, de que tienen que hacer esto, tienen que hacer aquello. Hermano, es bueno estar informado, pero no tener miedo. Además, recordar que no todo lo que se dice en las noticias es para que nos lo tomemos tan al pie de la letra. Hay que filtrar todo eso y quedarnos con lo que nos hace realmente bien. El miedo baja las defensas del cuerpo. El Señor dice, no teman. Y en medio de todas estas circunstancias adversas por las que estamos pasando, el Señor quiere subirse a nuestra vida, subirse a nuestra barca para calmarnos el viento y devolvernos la paz, la serenidad, la calma. Y muy a propósito, la primera carta de Juan en el capítulo 4, que nos habla del amor de Dios, de un amor que tuvo la iniciativa en Él, porque Él es amor, dice el texto que el que vive en el amor no vive en el temor. O sea, no podemos andar con miedos y andar diciendo que andamos en el amor también. Las dos cosas se oponen. Voy a releer el texto para arrancar desde aquí. En esto llega a la perfección el amor que Dios nos tiene, en que esperamos con tranquilidad, oigan bien, el día del juicio. Cuando a veces escuchamos en las redes que viene el juicio, que se va a acabar el mundo, que hay que prepararse, que los días de oscuridad, que hay que tener las velas benditas y no sé qué, ¿usted se imagina cuánta gente no tiene acceso a la información? Son tan pobres que no tienen internet y no tienen ni siquiera velas para poder iluminarse. ¿Qué pasará con ellos si no están bien preparados? ¿Se van a perder solo por eso? No. Si están haciendo lo correcto, están cumpliendo con la voluntad de Dios, aún en circunstancias de mucha pobreza y precisamente porque están así, ellos no tienen nada que temer. Dice el texto, en que esperamos con tranquilidad el día del juicio, llega a la perfección el amor que Dios nos tiene. No andamos pegando carreras de última hora para ver qué vamos a hacer. No, nosotros vivimos en este mundo, dice el texto, en la misma forma en que Jesucristo vivió. ¿Cómo? Haciendo la voluntad de Dios. Por eso, aunque el mundo se fuera a acabar mañana, Dios no quiere que andemos pegando carreras de última hora. Si vivimos haciendo la voluntad de Dios, estemos tranquilos, que no vamos a temer la condenación. Y eso es algo que tenemos que tomárnoslo en serio. El miedo no forma parte de este proyecto. Entonces la persona que hace la voluntad de Dios está tranquila, está en paz, huye del pecado, pero sabe que Dios es bueno y misericordioso y que Dios nos va a perdonar. En el amor no hay temor, dice Juan. Al contrario, el amor perfecto excluye el temor porque el que teme mira al castigo. La persona que anda en malos pasos siempre tiene miedo a la reprimenda, al castigo y a que le denuncien o se entere la gente de lo que está haciendo. Pero el que teme no ha alcanzado la perfección del amor, nos repite Juan. Así que si tú y yo andamos en el amor de Dios, el temor no tiene nada que hacer en nuestro corazón y tenemos que decirle, vete de aquí, no hay lugar para ti. Venzamos el temor a fuerza del amor, porque miren que el amor de Dios se ha manifestado grandemente en el habernos entregado a su Hijo para nuestra salvación. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.